Bueno, muy bien, damos inicio ya al programa. Quería, antes de empezar a mostrar las notas que habíamos mencionado, quería hacer una pequeña introducción, especie de editorial sobre lo que me parece que, bueno, hay que decirlo, ¿no? Hay que decirlo, tratando de ser lo más cauteloso, buscando el equilibrio, pensando en que, bueno, las personas muchas veces se equivocan, nos equivocamos y lo importante es reflexionar sobre eso y enmendar los errores cometidos. Yo espero que con estas publicaciones que se han hecho a lo largo de toda la provincia, aquellos que creen por allí que tienen algo que enmendar, algo que sí, de alguna manera subsanar, se lo haga, ¿no? Bueno, lo voy a leer porque lo escribí hoy a la tarde. Para algunos fue sorpresa este tema de los contratos, ¿no? Y generó indignación, para otros no. Solo la confirmación de un modo de proceder en la legislatura que tiene desde hace mucho tiempo, que viene de hace mucho tiempo esto. Algunos lo veníamos diciendo en soledad y pedimos y exigimos que se nos informe sobre los contratos de cada legislador. En mi caso, desde que estalló la causa de los cuadernos truchos, caso Uribarri, en el momento en que esto sucedía también cuando Carlos Cosi y el exdiputado Ricardo Troncoso habían tenido un conflicto, fue a la justicia y finalmente la justicia no pudo resolver sobre el fondo de la cuestión. Lo que pasó fue que prescribió la causa y no se pudo saber si realmente Troncoso era inocente o Cosi pedía algo que no correspondía. Lamentablemente esto no pudo suceder, fue la justicia la que impidió que esto sucediera. También nosotros venimos pidiendo, y por eso no nos sorprende, sí nos entusiasma a seguir con este proceso de transparencia en todos los órdenes, provinciales y municipales. Pensamos en el nepotismo, una palabra que es fuerte, pero que de alguna manera muestra, imprime, le da tonalidad a esto que ha pasado. Y también aquello que la avaricia, ¿no? Aquello de tener por tener, ¿no? Tiene un límite, pero venimos, los que venimos hablando de esto de hace tiempo, creo que no nos hemos equivocado. El deseo desordenado de poseer riquezas, de atesorar y no tener límites en algunos casos. Vemos esto a diario, no solo en la política, también en muchos otros rubros. No le importa que sus familias queden expuestas a la opinión pública, quizás porque la impunidad siempre los cubría, los protegía, como ocurre con la vicegobernadora de la gestión actual, de la gestión anterior, por ejemplo, como Laura Strata, que en algunos momentos tendrá que dar cuenta a la justicia por los desmanejos que hubo en el caso de los contratos. Hoy es una semana histórica que ocurrió el velo de la impunidad. La justicia ordenó que la legislatura informe en el marco de la transparencia de la ONG Entre Ríos Sin Corrupción. Solicitó y el gobierno accedió. Pero falta que se publiquen los montos que cobraban cada contratado y los subsidios otorgados y los montos que se le daba a cada uno de ellos. Esto es una información incompleta todavía. No podemos quedarnos satisfechos, hay que permanecer atento a que ninguno se haga el distraído. La clase política debe dar el ejemplo en estos momentos y es un punto de partida que debemos los ciudadanos tener el control para que los recursos vayan a donde más los necesite. Y en Entre Ríos las urgencias están en todas partes. Que el nepotismo y la avaricia son la avaricia de algunos no sean la excepción a la regla. Bueno, esto quería decirlo porque me parecía importante poner en este marco, ¿no? De dos conceptos que son fuertes pero son relevantes. Primero la avaricia y el nepotismo.
Vamos a escuchar ahora, vamos a verlo ahora, al director departamental de escuela, entrevistado por Marcelo Quirós, con cámaras de Sebastián Brite, en el cual, en una entrevista muy larga, nosotros solamente extrajimos dos aspectos, dos preguntas que le hizo Marcelo y que me gustaría desarrollarla luego de que veamos el video. Tiene que ver con el tema de los paros, cómo lo está llevando adelante la departamental, y también el tema de esta resolución que finalmente está en tensión con el gremio docente. Así que vamos a verlo y venimos. Es muy cortito, pero venimos enseguida. Bueno, estamos con Miguel de León, director departamental de escuelas, con la que agradecemos su tiempo. Queríamos consultarlo acerca de algunos temas. El primero de eso tiene que ver con las medidas de fuerza que implementó el gremio 2 semanas seguidas. La primera semana fueron 2 días de paro y la segunda semana fueron 3 días de paro. Miguel, contanos un poquito cómo fue el acatamiento en ambas semanas. Buen día. Buen día, Marcelo, buen día de la audiencia. Sí, efectivamente fueron 5 días luego de, uno dice, ¿no es cierto?, de las últimas negociaciones que se dieron, en la cual quiero aclarar también que saliendo de esa negociación, Pagani lo pueden chequear en los medios, había salido conforme con la forma que se habían llevado a cabo las negociaciones. Después de eso, al otro día se lleva a cabo 5 días de paro, como vos decís, 2 días de la semana anterior y 3 días de la semana pasada. En Feliciano los porcentajes de acatamiento fueron, la primera semana se mantuvo como se venían dando anteriormente en un 90-91%, pero sí la segunda semana bajó notablemente, bajamos a tener un 77,5%, que fue la última medida que hicimos, así que bajaron también los porcentajes de adhesión. Miguel, tenemos entendido, esto no sé si es así, que bueno, has tenido la orden de arriba, digamos, de salir a recorrer las escuelas, de que en alguno has labrado algunos actas porque no encontraste personal, ¿es así? Bueno, lo vuelvo a repetir, la orden de arriba no fue de esa forma, sino que nosotros habíamos tenido un pedido de una escuela, había un problema ahí con docente y directivo, entonces fuimos a mirar, a observar, a realizar, a ver cuál era la situación que se estaba viviendo, donde labramos actas. También recorrimos a otra escuela porque a ver cómo decirte, no la obligatoriedad, sino que uno de los objetivos y uno del compromiso, ¿no es cierto?, de directores es abrir la escuela y permanecer en ese lugar. No encontramos los directivos y justamente dentro de mi función está, ¿no es cierto?, esto de garantizar que los directivos de la escuela estén abiertos en los días de paro. Así que te quería consultar porque, bueno, ¿cuál es la obligación del directivo justamente en los días de paro? Abrir la escuela, el horario, vamos a suponer el turno mañana, de 8 a 12 o de 8 a 13, no sé a qué hora va el colegio, o solamente ir a abrir, cumplir con las obligaciones y retirarse, porque el gremio dice que una ley, no sé qué, que tiene que estar un tiempo nomás. bueno, a ver, te explico, es obligatorio estar, ¿no es cierto? Hay una resolución, la 2555, donde el gremio sostiene que esa resolución está desafectada, ¿no es cierto? En ningún momento fue transitoria la suspensión de esa resolución. Es más, la 2556 rectifica la 5525, perdón, la 2555. Nunca fue derogada, ese fue el término que ellos creen que está derogada, por eso mismo le decíamos, yo le pido que presente la derogación de esa resolución, por la cual está vigente y donde exige que el director tiene que estar dentro de la escuela, ¿cierto? Ellos se están basando por una resolución que creen que está derogada, de la cual no está derogada. Si es que está derogada, tendrían que presentársela a los directivos para que ellos tengan y no la presenten a nosotros. Bueno, acá está la derogación de esa resolución y en donde no le permitían, porque justamente estuvo suspendida transitoriamente, ¿entendés? Lo dejo claro porque en lugar de la provincia nos presentaron, cualquiera de las direcciones departamentales las vamos a recibir y las vamos a elevar.
pero la derogación no está en ningún lugar, apareció, ¿no es cierto? Simplemente dicen, está derogada. Bueno, presentame la derogación. Estuvo suspendida transitoriamente, es verdad, y la 2556 la rectifica la 2555. Lo dejo claro para que digan, bueno, el directivo tiene que estar en la escuela. Miguel, otro de los temas que queríamos soltar y con el tema del paro también es lo que decía el gobernador, día no trabajado, días descontados, pero, o sea, se supone que lo van a descontar 5 días a los docentes, pero también escuché el otro día que había algo que firmar para que no sea así o para que te devuelvan una plata. Bien, lo que dice el gobierno es así, nosotros acatamos lo que nos dice justamente el gobierno, día no trabajado, no prestado el servicio, descontado. La declaración jurada es que justamente lo que nosotros como empleados públicos debemos cargar, que también se piden tantos días, día de paro, hoy, esta semana lo tenemos que cargar, que es el día 8, 9 y 10 de ahora de octubre, miércoles, jueves y viernes tenemos que cargar la declaración jurada, no son día de paro, pero es un día de asistencia donde nosotros debemos cargar. Si no lo hacemos es como que no vamos al lugar de trabajo y por supuesto ellos ven allá en el sistema, no está cargado, no trabajaste, te van a descontar en una situación. Que eso también es una cuestión que el gremio lo debe explicar y debe también alertar, ¿no es cierto?, a los docentes, porque son empleados públicos, todos somos empleados públicos, debemos conocer estas cuestiones. El día de paro, bueno, después estarán las negociaciones que hará cada gremio con el gobierno, esto es así, esto fue histórico, pero no corresponde a nosotros decir, no, hoy no se carga o no, debemos cargar lo que corresponde y eso es por resolución. La circular 4 es justamente la que viene a rectificar y a poner, como decir, sigue vigente tal y cual resolución, ¿no? Bueno, muy bien. Ahí estaba ya el director departamental de escuela, Miguel de León, hablando sobre este tema, dos aspectos importantes que, bueno, son preocupación para los docentes, porque tiene que ver con esta forma o esta normativa que de alguna manera les exige a los directivos estar presentes en los establecimientos educativos en los momentos del paro, y también la otra de las declaraciones juradas para convalidar el paro o no, que se le adjudique el paro o no, y esto a posteriori iría a descuento. Así que son dos temas que está vigente. Y recién me llega la información donde también dice que el Consejo General de Educación fijó los lineamientos para el pago del Fondo Provincial de Incentivo Docente y Conectividad, según la resolución 2904. Así que bueno, cuando esto se haga efectiva, seguramente habrá un cronograma de pago para que esto se haga realidad. Vamos al siguiente tema. Ahora ACMER, cuando venga el informe de ACMER al final del programa, hay un comunicado de ACMER, una resolución, tuvo un congreso hoy, tuvo en plenario y ha emitido un documento. Nosotros tenemos el extracto, que es el flyer que lo han hecho público. Vamos a ver, Daniel Eins toma imágenes de lo que fue la movilización y cómo llegó la gente a la ciudad de Paraná, movilizado por colectivos, muchísimos colectivos, más de 100 colectivos provenientes de toda la provincia se movilizaron para acudir a esta concentración que estaba prevista por los gremios, que sea multitudinaria, de hecho lo ha sido, y bueno, da una señal al gobierno de que hay un malestar en el colectivo docente con respecto a estas faltas de respuesta por parte del Estado, según el gremio, y la respuesta del Estado que satisface cada demanda que hacen los gremios según el Estado. Así que vamos a ver, esto es muy cortito, pero bueno, muestra también esto que solamente se vio en Paraná porque, bueno, allí es donde se produjo esta movilización. Hoy vamos en el segundo día de paro docente. El gobierno hizo algo que antes no había hecho, que es controlar el presentismo mediante declaraciones juradas, e informaron desde el Consejo de Educación que la adhesión a los paros está cayendo. El gobierno dijo que hoy el paro bajó al 50% de adhesión, cuando venía siendo del 90% y algo más.
Ya vimos en años anteriores el desgaste de las medidas de fuerza cuando son tan exigentes. Soportar el descuento de 5 paros cuesta cada vez más al bolsillo de un docente. Y más allá de las posturas en las asambleas, de lo que opina la conducción gremial, el maestro también tiene que comer y llevar su sueldo para sobrevivir a esta realidad. El control de presentismo que se empezó a implementar parece que no es solamente para hacer comunicados y romper con el 99% de adhesión que comunican siempre los sindicatos. Aparenta ser el primer paso de un sistema similar al que tuvo éxito en Santa Fe y también en Mendoza. Un plus por presentismo para los maestros que se presentan a trabajar. En Santa Fe, el gobernador Maximiliano Puyaro explicó que con este método la provincia termina ahorrando. Es un premio, dijo Puyaro, a la asistencia perfecta que corrigió en gran medida el ausentismo porque todos los docentes dejaron de faltar y de hacer paro, se dejaron de pagar tantas suplencias y con ese ahorro se paga este plus que supera los 100.000 pesos por docente. En Santa Fe se terminaron los paros. ¿Será esa la salida en Entre Ríos o se seguirá con las posturas no negociables? Porque mientras se insiste hace meses con el debate gremial en el Estado, hay una sociedad donde cada vez hay más pobres, más familias pobres, más chicos que no tienen para comer, más empleados privados que no saben si no los van a despedir de sus trabajos porque los pequeños empresarios no venden lo que quisieran y no les alcanza para pagar la luz o el alquiler. Bueno, ahí está la explicación y las imágenes de lo que fue la movilización. En principio, los micros que llevaron a los docentes de toda la provincia hacia esta concentración el martes 1 en la ciudad de Paraná. Bueno, allí hubieron muchos comentarios acerca de esto y quién financiaba los micros, cómo hacían los docentes, ya que están reclamando mejores salarios que... ¿Quién pagaba esto? Seguramente son los sindicatos, seguramente son estos que generan esta movilización. Eso es lo que se comentaba en las redes a nivel capital. El tema presentismo, un tema que nosotros lo venimos diciendo ya hace bastante tiempo. Hay muchos docentes que faltan, como lo dijimos la semana pasada, algunos con justa razón y otros que faltan para, bueno, tomarse unos días de descanso y aprovechar para ir a pasear, cuando en realidad debería estar trabajando, ¿no? Si uno falta, tiene que ser por una causa justificada. Y aquí hay una complicidad, lo dijimos la semana pasada, la complicidad del médico que entrega un certificado sabiendo que esa persona no está enferma y el docente que falta la verdad, ¿no? Pero bueno, son estas cuestiones que nos pasan a los seres humanos que muchas veces decimos una cosa y hacemos otra, ¿no? Con respecto al tema docente. Seguimos con Daniel Leis en ese programa que fue muy interesante y ahora viene el informe de la legislatura entrenada donde brinda los datos de contratos y subsidio y bueno, vamos a ver qué nos dice Daniel Leis con respecto a este tema porque bueno, él estaba allí en la ciudad de Paraná y esto era lo inmediato, lo que estaba saliendo en ese momento, que fue el día anterior, el día martes. Vamos, señor director. En el plano político, la difusión de la información pública sobre los contratos y subsidios de la Cámara de Diputados fue la noticia de la semana y quizás del año. Ya vamos a hablar de eso, tenemos un informe especial que llevó mucho trabajo de cruce de datos y de nombres. Pero lo importante es que la Cámara de Diputados hizo lugar al fallo del Superior Tribunal de Justicia en virtud de la presentación de la ONG Entre Ríos Sin Corrupción. Muchísimos casos de empleados y funcionarios de la provincia o de distintos municipios que además tienen un contrato en la Cámara. Nos llueven por estas horas mensajes de Concordia, Concepción del Uruguay, Victoria, Gualeguaychú, de toda la provincia marcando los casos, que fulano es asesor del municipio y aparece con un contrato, que Mengano trabaja en el Consejo Deliberante y tiene un contrato. Más allá de lo que estos datos generan en la opinión pública, también hay que tener en cuenta lo que generan hacia adentro de la política, porque muchos se están enterando con estos listados quién cobraba de quién y hay enojos y especulaciones a la orden del día. Veamos algunos ejemplos. A ver,
Aparecieron muchos exdiputados que pasaron a planta permanente al terminar sus mandatos. Otros que terminaron mandatos y pasaron a ser contratados de la Cámara. También algún ex senador. Y también otros que terminaron mandato y dejaron contratado a algún pariente. Se ve que hay como una tradición. Te vas de la banca, pero nunca te vas del todo. Veamos. Bueno, allí seguía el informe, lo vamos a mostrar más adelante. Es extenso, la siguiente parte es extensa, pero bueno, da nombres. Y allí hay nombres muy importantes de todos los partidos, en la cual han puesto a sus hijos, a sus amigos y bueno, y a otros más, ¿no? Así que esto es lo vergonzoso de la política entrerriana y también argentina, y esto se venía dando de hace muchísimo tiempo, histórico. No recuerdo que alguna vez haya pasado algo distinto. Siempre ha ocurrido lo mismo, siempre han estado los legisladores incorporando al escalafón de la provincia personas que muchas veces no tienen la idoneidad para estar allí, pero como es el hijo de fulano, como es el hijo de sultano, entran como contratados y después quedan en planta permanente. Hay muchísimos casos, vamos a mostrar algunos más adelante. Pero ahora vamos al siguiente escándalo en la cual Sergio Uribarri, Báez y Aguilar, por el tema también procesados ambos por corrupción, han tenido que pagar una cautelar de aproximadamente 20 millones de pesos para no ir a prisión mientras el juicio sigue. Así que vamos a ver qué nos decía Daniel Eins con respecto a este tema. Báez y Aguilera hicieron una colecta y pudieron depositar cada uno los 20 millones de pesos de las cauciones que les impuso la justicia ante el riesgo de fuga, conjuntamente con la prohibición de salir del país y también de la ciudad en la que fijaron domicilio, que no es un dato menor y pasó desapercibido. Uribarri no puede moverse de Concordia. No puede moverse de Concordia. Báez y Aguilera no pueden salir de Paraná. Así que si se los cruzan en el túnel, en una estación de servicio de la ruta o en algún peaje, dígales, señores, ustedes deberían estar en la ciudad de origen, no paseando. Y insistimos, el tema que más le preocupa de la medida restrictiva que les impusieron para seguir evitando la prisión preventiva después de las condenas en las diferentes instancias. Porque, por ejemplo, Uribarri dejó de ir a Buenos Aires o de venir a Paraná, por ejemplo, ¿no? Martita, buenas noches, ¿cómo anda? Muy buenas noches. La voz de la persona que le da los titulares al programa. Ese listado aparecen nombres, y lo vamos a mostrar enseguida, aparecen nombres que son muy importantes, lo decía recién, Val, entre otros, y personas que han sido funcionarios de alto rango, y cuando dejan esta función, inmediatamente se enganchan como contratados en la legislatura y rápidamente pasan a planta permanente. Son ellos que generan este circuito vicioso y también perverso, en el cual estos son favores políticos que después se van cobrando a lo largo del tiempo. Allí colocan familiares, amigos, personas que son importantes para ellos, que sigan jugando este juego de la política y le sigan abonando a esta construcción que van haciendo a lo largo del tiempo. La que aparece con muchos beneficios es la legisladora Nené Moreno, nuestra diputada, que vamos a ver en placa más adelante, ha tenido más de 200 contratos como funcionaria del gobierno de la anterior gestión, de 2022-2023. Y uno se pregunta, todos esos contratos que ella podía otorgar, ¿cómo fueron gestados? ¿Cómo fueron realizados? ¿A quién se lo entregó? ¿Cuáles son los destinatarios? ¿Cuánta plata se cobró? Porque uno puede pensar mal o puede pensar de acuerdo a su criterio. Yo digo, si el modo de operar, el modo operandi era, yo te doy un contrato, pero de ese contrato vos me das la mitad o me das
una parte de ese contrato, como pasó el caso Cosi y Troncoso, que después se fue a la justicia, lo dijimos recién, y así eran todos, así eran todos. Entonces, esa plata, ¿a dónde iba a parar? ¿Iba a la política? Probablemente. ¿Iba al bolsillo de alguno? No lo sabemos. ¿Iba para aceitar algún engranaje político, partidario? Es probable. Entonces, ¿por qué el aporte de todos los entrerrianos a través de los impuestos tiene que ir a esos cajones oscuros, a esos lugares que prácticamente nadie puede acceder con información, y el resto de los ciudadanos mirarlo desde afuera? ¿Por qué esa plata no iba a educación? ¿Por qué esa plata no iba a camino? ¿Por qué esa plata no iba a medicamentos? No, iba a política, a una política partidaria, calculo yo que de todos los partidos, pero en este caso, como era gobernador, como el justicialismo estaba gobernando de hacía 20 años, era probable que esa plata vaya a ese sector, porque la diputada era justicialista, iba a aceitar ese mecanismo, y después no había plata para otras cosas. Entonces, esa es un poco la indignación que se tiene con respecto a este tema, por lo menos de aquellos que tenemos una mirada distinta. Pero vamos a ir viendo poco a poco que después también parte del radicalismo está metido en este barro que ensucia a todos. Entonces vamos despacio y vamos a mostrar este video, que es un poquito más extenso que el anterior, pero que bueno, pone luz sobre estos, con nombres y apellidos, de estos personajes de la política que después se pasean por los canales de televisión, se pasean por los escenarios, dando cátedra de honestidad. Vamos, señor director. Volviendo a los datos, la reducción de contratos que hizo Hein es drástica. Hoy la Cámara funciona con 325 contratados y el año pasado había 909, es decir que casi 600 no eran necesarios evidentemente. A primera vista aparecen apellidos que se repiten y generaciones completas, porque hemos encontrado no solo hijos de, sino también algún nieto de. A esto lo marcamos no porque hayan sido ñoqui, que es algo que no podemos contratar, ni poniendo en cuestión la capacidad de nadie, sino porque sin esos parentescos estas personas no hubieran estado contratadas en la legislatura. Esto es así y hay que decirlo, aunque alguno se enoje y quizás haya quien no nos hable más durante mucho tiempo. Pero bueno, estamos para hacer periodismo, ¿no? También, aunque técnicamente no sea irregular, hay muchísimos casos de empleados y funcionarios de la provincia o de distintos municipios que además tienen un contrato en la Cámara. Nos llueven por estas horas mensajes de Concordia, Concepción del Uruguay, Victoria, Gualeguaychú, de toda la provincia, marcando los casos, que fulano es asesor del municipio y aparece con un contrato, que Mengano trabaja en el Consejo Deliberante y tiene un contrato. Más allá de lo que estos datos generan en la opinión pública, también hay que tener en cuenta lo que generan hacia adentro de la política, porque muchos se están enterando con estos listados quién cobraba de quién y hay enojos y especulaciones a la orden del día. Veamos algunos ejemplos. A ver, aparecieron muchos exdiputados que pasaron a planta permanente al terminar sus mandatos. Otros que terminaron mandatos y pasaron a ser contratados de la Cámara. También algún ex senador. Y también otros que terminaron mandato y dejaron contratado a algún pariente. Se ve que hay como una tradición. Te vas de la banca, pero nunca te vas del todo. Veamos. Juan Carlos Darrichón fue diputado y se quedó en planta de la Cámara. También colocó a 2 de sus hijos en planta, Juan Manuel Darrichón y Dayana Darrichón. A la chica le anularon la designación y quedó en contrato de servicio, es decir, que algún día va a terminar pasando a planta. Miriam Lambert fue diputada y quedó en planta permanente. Mariela Tasistro fue diputada y quedó en planta permanente. Silvio Valenzuela fue diputado y quedó en planta permanente. José Ángel Allende fue diputado y dejó a su esposa Adriana Sattler en planta permanente. El exministro Pedro Báez, que fue también diputado, tuvo un hijo contratado y al otro lo dejó en planta permanente. Otros no quedaron en planta, pero tuvieron contratos por varios años. Antonio Alicegui, por ejemplo, exdiputado y ex referente del Sindicato de Camioneros, aparece contratado en la vicepresidencia de la Cámara en 2002 y 2023, que en ese periodo ocupaba Silvia Moreno, diputada de Feliciano.
En idéntica situación aparecen Nelio Calza, que fue diputado y presidente de Decide Creer, Jorge Carlos Daú, que fue diputado e intendente de Bobril, Eduardo Jordán, que fue diputado e intendente de San José, César Melchiori, que fue diputado y es intendente de Paranacito, Álvaro Gifrey de la UCR de Villa Elisa fue diputado y luego contratado en el despacho de Gustavo Cusinato en 2022 y 2023. Mariana Farfán, que fue diputada en Gualeguaychú, está contratada actualmente en el despacho de Yari Seiler, el diputado de Concesión del Uruguay. Rubén Ángel Vázquez, ex diputado y ex intendente de San Benito, aparece con un contrato de servicio de 2022 vigente hasta la actualidad. El ex senador por Diamante, Rogelio Gil, de Cambiemos, fue contratado por la presidencia de la Cámara, en ese entonces con Ángel Guiano al frente, en 2022 y 2023. El ex senador Beltrán Lora, del radicalismo de Nuevo Ya, fue contratado en 2022 y 2023 por el bloque de la UCR. Hay dos hijos del ex diputado de Michelis, PJ, ya fallecido, una en planta y el otro contratado. Aparece una hija contratada del ex diputado y ex jefe de vialidad Daniel Koch, actualmente trabajando para Scioli. Aparece Román Troncoso, ex intendente de Maciá e hijo del ex diputado Troncoso. Y familiares hay para tirar para arriba de diputados de todos los partidos. En la vicepresidencia del cuerpo aparecen en 2022 y 2023 dos sobrinos de Marcelo Bisogni, que en esos años presidía el IAPB. José Cáceres tenía contratado hasta el nieto del corazón, el hijo del actual viceintendente David Cáceres. Aparecen los dos hijos varones del senador nacional Edgardo Cuader. Jorge Sato, hoy secretario de Turismo, tenía contratados en su despacho de diputado a su esposa Jorgelina Casareto, a Federico Casareto y a la esposa de Federico Casareto. El ex diputado Casareto recién nos aclaró que no tiene ninguna relación familiar con los tres Casareto que figuran. Aparecen los dos hijos del ex vicegobernador y ex intendente Adán Val, primero contratados, después pasados a planta y después anulados como fue de público conocimiento. En el despacho de la entonces diputada Sara Foleto de la UCR estaba contratado Fausto Gabriel Foleto y en el bloque de la UCR María Marta Foleto. ¿Serán parientes? No parece ser pura coincidencia, ¿no? De apellido Kramer tenemos Ana María Kramer, Bruno Juan Facundo Kramer, Edelmiro Kramer, el ex intendente de Ramírez. En el despacho de Juan Domingo Zacarías estaba Jorge Mayer, hoy diputado, que era su asesor, pero también estaba el hijo de Jorge Mayer. El diputado Rebor, ya fallecido, tenía en su despacho contratados a Gaspar Rebor, Carla Palazzo Rebor y Gonzalo Rebor Palazzo, además de su esposa ex diputada que quedó en planta. Otras perlitas o datos salientes de este primer análisis. Aparece contratada hasta el 2023 Tatiana Hein, hija del actual presidente de la Cámara. Él mencionó este dato en la conferencia de prensa de esta mañana, que hoy es secretaria privada de Frigerio. Aparecen con contrato en 2022 y 2023 en la vicepresidencia el publicista Sergio Gómez y la esposa y la hija de su socio Ignacio Labarba. Contratado en la vicepresidencia de la Cámara aparece en 2022 y 2023 el ex diputado nacional Marcelo Sorgente, muy cercano a Rogelio Frigerio, muy amigo del gobernador. El ex ministro de Salud, Ariel de la Rosa, estuvo contratado en el despacho de la diputada Vanessa Castillo de UPCN. La vicepresidenta del Colegio de Abogados y miembro del Consejo de la Magistratura, Andrea Saxer, estuvo contratada por Ángel Guiano. El hoy presidente del Consejo de la Magistratura, Mauro Bazón, tenía contrato en el despacho de Sato. La nueva diputada Nancy Vallejos era contratada del entonces diputado Manuel Troncoso, hoy ministro de Gobierno. Pedro Promola aparece con un contrato de servicio y luego con un pase a planta que fue anulado. Y Cecilia Cersofio, esposa del imputado Nicolás Weber, sigue con contrato de obra en diputados. O sea, ambos vinculados a la causa contrato. La causa contrato trucho, ¿no? En la actualidad también hay algunas cosas que llaman la atención. Carlos Damasco, diputado libertario, tiene actualmente en el despacho a Romina Damasco. La diputada libertaria Débora Todoni tiene contratada a un pariente de su compañero de bancada, Roque Fleita. Roque Fleita tiene en su despacho a Andrés Bauman, el candidato a intendente que se disfrazaba de Batman. El diputado Mauro Godain, de la Juntos por Entre Ríos Colón, tiene contratados a Ezequiel Godain y Nadia Godain. Ya averiguaremos. Estefanía Cora
tenía contratado a Valentinus Bruno en el 2022, quien todo ese año estuvo viviendo en Italia. Muy amigo del diputado nacional Tomás Ledesma, del peronismo, del peronismo entrerriano, e incluso viajaron juntos a Italia. La secretaria de Cámara de Jaén contrató este año a Didier Jourdan, hijo del exdiputado peronista Eduardo Jourdan. El exdiputado Néstor Logio trasciende la gestión y ahora es contratado del bloque del PJ. Esto apenas es una muestra de todo lo que hay y obviamente seguiremos trabajando en el tema. Pero vamos a poner a ver el listado de la cantidad de contratos que tenía cada uno en el año 22, 2023 y 2024. Hacemos la acotación que es cantidad de contratos. Esto no quiere decir que sean cantidad de personas, porque hay veces que tienen, son contratos semestrales. Entonces por ahí dos contratos de la misma persona son por semestre, digamos, ¿no? Pero sorprendente. A ver, acá tenemos esto 2022. Lo lidera la vicepresidenta, que era la vicepresidenta de Ángel Guiano, exdiputada de Feliciano, Silvia Moreno. 238 contratos. Después lo sigue Ángel Guiano. Pusimos los primeros 10. Ángel Guiano como presidente, Ángel Guiano como diputado, Carlos Saboldelli como secretario de Cámara, Julio Solana, José Kramer, Zacarías, Toller, Castrillón, Logio, Troncoso. Esa sería la lista de los primeros 10 del 2022. 2023. De nuevo Silvia Moreno, la desconocida Silvia Moreno, yo nunca le escuché hablar la voz a la diputada. 263 contratos, que es obviamente por ese lugar de vicepresidenta, ¿no? La sigue Guiano nuevamente, Kramer, Solanas, Castrillón, Saboldelli, Troncoso, Logio, Cáceres. Y 2024, que lo sorprendente del 2024 es que hay diputados que asumieron en el 11 de diciembre o el 10 de diciembre, no recuerdo, y lo primero que hicieron fue hacer los contratos para que no se en el 2023, perdón, en el 2023 para que no se les agote el presupuesto. Y acá tenemos el 2024. Primero está la secretaria Garioni Orsusa, 31, pero fíjese cómo bajaron obviamente la cantidad, ¿no? Lucas Ullúa, Hein, Gustavo Hein, como presidente, como diputado. Después aparecen con 10 contratos la diputada por Gualeguaychú, el peronismo, Lorena Arroza Garay, Kramer, Lena. Bueno, pero fíjense la diferencia, ¿no? De acá el top, el que más alto tiene es 31, digamos, ¿no? Y en el año 2023 el número 10 tenía 32. Bueno, pero esto recién empieza, ¿eh? Esto recién empieza. Bueno, esto, como dice Daniel Eins, esto recién empieza, también seguramente será para nosotros, porque seguiremos mirando, observando las publicaciones que haga la Cámara de Diputados y de Senador con respecto a esto que la justicia le ha pedido y que seguramente está reiterando para que la información sea completa, por legislador y también cuánto cobran cada contratado y también los subsidios y a quién iba estos subsidios, sobre todo lo que va a 2002 y 2022 y 2023. Así que, bueno, va a ser interesante tener esta información para comunicarla, para compartirla con ustedes. Dato llamativo, decía Daniel Eins, la vicepresidenta de la Cámara, Nené Moreno, con contratos extremadamente abultados por cantidad. Y como decía yo, ¿y estos a quién representaban? ¿O a quién estaban destinados? ¿A legisladores que después pedían estos contratos y era repartido por el cuerpo? ¿O estos eran distribuidos arbitrariamente por el presidente de la Cámara y la vicepresidenta de la Cámara a discreción? Y con esto, de alguna manera, movían los hilos en la legislatura. No lo sé. Simplemente es una observación que uno hace teniendo en cuenta estos números y también sabiendo cómo se procedía anteriormente. Así que va a ser interesante si alguna vez
Nene Moreno da cuenta, explica acerca de cómo sucedieron estos hechos y qué hacía con toda esta cantidad de contratos, a dónde iba, cuánto era el dinero, si es que alguna vez lo quiere decir. Así que bueno, nosotros vamos a una pequeña pausa y ya venimos con los temas locales que tienen que ver con las legisladoras en el ámbito departamental. Ya venimos enseguida.